A contramano. Nosotros escuchamos que la tasa de fecundidad en los últimos años cayó enormemente. No sabemos muy bien los detalles, desde cuándo, tampoco sabemos cuáles son las consecuencias. Sabemos que son temas gruesos y temas, como la mayoría de los temas gruesos, muy maltratados en los medios. Por eso vamos a hablar con alguien que hace todo lo contrario, que sabe un montón. Él es Emanuel López Méndez, coordinador de protección social de CIPEC, un gran lugar, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y nos va a dar, por un lado, detalles y por otro lado, su interpretación de los datos. ¿Cómo te va, Emanuel? Simón te saluda. Hola, buen día a todos y todas. Emanuel acá. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? A ver, contanos datos, ponenos coordenadas. ¿Cayó desde cuándo y cuánto esa tasa? Bueno, sí, desde CIPEC venimos viendo ya hace unos años, prestándole atención a esta cuestión de la caída de la fecundidad, porque sí, claramente llama la atención. Desde el 2014 que Argentina ve una brusca caída de la tasa de fecundidad, desde 2014 cayó un 43% la tasa de fecundidad. Es una caída fuerte, sobre todo para un país como Argentina, donde la caída de la fecundidad venía siendo más lenta que otros países de América Latina. Y en Argentina tuvo esta particularidad, ¿no? Una caída lenta que en 2014 empieza a caer bruscamente, ¿no? Bien fuerte cae. Nos deja en lugares en la actualidad no muy distintos a otros países de América Latina, es decir, no es que Argentina está en una tasa de fecundidad de las más bajas, está alrededor del puesto 14 15 vamos a decir, pero sí en pocos años bajó mucho, ¿no? Entonces llamó la atención y no solo llamó la atención en los números, creo que es una realidad que uno empieza a ver en sus familias, en sus círculos de amigos, en la conversación pública, ¿no? La cuestión de que las familias, las personas cada vez tienen menos hijos o no tienen hijos. Y nada, eso se ve claramente y nosotros desde CIPEC empezamos a ver hace ya algunos años, a prestarle atención y a pensar, bueno, cuáles son las causas, qué ventajas tiene, qué cosas hay que tener en cuenta para que no sea un problema. Así que en eso estamos trabajando. Nosotros estamos en ese puesto en la región, ¿no? En América. Sí, en América Latina. Sí, sí, sí. Pasamos de estar entre todos los países. Obviamente eso incluye algunos países quizás más chicos y muy distintos a Argentina, pero entre todos los países de América Latina quizás pasamos de estar alrededor del puesto 40 antes de 2014, ahora estar en ese puesto 15. Bueno, en ese ranking, o sea, si estábamos 40 con más fecundidad y ahora 14, lo que estás midiendo es la baja fecundidad, ¿no? Exacto, sí, sí, el número uno sería el país con menor fecundidad y Argentina pasó de este puesto alrededor del 40 a este puesto alrededor del 15. 2014, 2015 se ve ahí la caída brusca, no solo en la tasa de fecundidad general, que como dijimos es de un 43%, sino, y desde CIPEC siempre nos gusta resaltar, cayó, por ejemplo, entre las madres adolescentes, cayó un 66%. Cayó en las mujeres que tienen solo el primario completo, también cayó alrededor de casi un 70%. Y eso, desde el CIPEC creemos tanto la caída en madres con bajo nivel educativo como en madres adolescentes, creemos que también son buenas noticias dentro de este dato que a veces puede asustar un poco o puede llamar la atención. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero nos gusta también traer este dato desde CIPEC porque te marca que no es que Argentina está en una situación extremadamente distinta a otros países. Es decir, en este momento tenemos una tasa de fecundidad más parecida a la de Chile, Brasil. Es decir, hay que ver cómo continúa la evolución y si sigue cayendo la fecundidad. Pero nuevo, no estamos en una situación muy distinta. Sí, lo que fue distinto fue la caída brusca, ¿no? Sabés que yo, desde la pandemia, bueno, con todo lo que implicó, empecé a visitar uno de los tantos lugares que circulaban entre WhatsApp, qué sé yo, uno que se llama Worldometer, ¿no? Después decime vos si validás más o menos los resultados, te parece un lugar serio. Y lo que yo veía, en realidad, es que siguen haciendo mucha más gente que la que muere.
Te digo esto porque hablando de pocos matices, y no están abundando hoy en la discusión pública, estaban diciendo en algún programa de televisión donde se tocaba este tema que estamos yendo hacia un vaciamiento del planeta. Y me da la sensación de que si vos me validas las cifras, eso no es así. Más allá de que haya caído la tasa, no es que nos estamos convirtiendo en un país, en un mundo desierto. Contame. No, creo que es así. Primero, respecto a la fuente, creo que, o sea, está bien. Nosotros desde SPEC en general usamos como fuentes más directas datos de la Dirección de Población de Naciones Unidas, de Banco Mundial, pero en general páginas como esta Worldometer que vos dijiste, nada, lo que hacen es recopilar datos, en general para grandes trazos también muestran nada, los datos como son y de nuevo el orden puede ser 38, 39, 40, en eso puede haber pequeñas diferencias, pero en general para las grandes comparaciones está bien. Y coincido también con esto que decís de que no estamos yendo necesariamente hacia un escenario de despoblamiento. Es decir, por ejemplo, en Argentina no podemos ni siquiera con esta caída de la tasa de fecundidad y pensando que se mantiene la caída y se mantiene la baja fecundidad, ni siquiera de acá a 50 años vamos a estar viendo despoblamiento, ¿no? Por distintas dinámicas. En primer lugar, sigue habiendo nacimientos. En segundo lugar, sigue bajando la mortalidad, sigue bajando la mortalidad infantil, sigue bajando la mortalidad en adultos y adultos mayores. Entonces, no estamos yendo necesariamente hacia un escenario de despoblamiento. Eso es como lo primero a remarcar. Y segundo, que desde CIPEC también a veces nos gusta sacar el foco de las cantidades, ¿no? Que es como el número que siempre asusta y el que se lleva a los titulares, que es bueno, va a haber menos trabajadores, va a haber más jubilados, que es cierto, son datos que hay que tener en cuenta, pero quizás nos gusta también pensar un poco más allá, porque sobre las cantidades es muy difícil actuar, ¿no? Es muy difícil incentivar a que la gente tenga muchos hijos o deje de tener hijos. En cambio, nos gusta pensar qué podemos hacer desde la política pública y eso implica pensar cómo hacer que los trabajadores sean más productivos, implica pensar cómo hacer que nuestro sistema previsional aguante en el corto plazo, pero también en el largo plazo cuando la población de Argentina esté más envejecida. Entonces, no estamos yendo a un escenario de despoblamiento, ni en Argentina, y en general a nivel global. Si es algo que pasa, no va a pasar en los próximos 100 años de manera fuerte. Pero además nos gusta pensar no solo desde las cantidades, sino también, bueno, en la calidad, si se puede decir así, de las personas y de los trabajadores y del sistema productivo, y en la calidad también de nuestras políticas públicas de cuidado y de protección social, tanto A para ver, niños como para adultos mayores. A ver, contanos en tu opinión, cuáles son las amenazas, un poco las delineaste recién, pero digo, haceme una especie de definición cortita de amenazas y oportunidades de esta situación. A ver, las amenazas siempre están relacionadas a que el país no se haya enriquecido lo suficiente en este momento donde la población trabajadora es más grande. Nosotros actualmente estamos transitando el bono demográfico, que es un momento en el que la población en edad de trabajar es más grande que la población en edad de cuidado, tanto adultos mayores como niños. Entonces, este es un buen momento para enriquecernos lo más posible, ¿no? Como sociedad. Entonces, ahí hay un riesgo. Deberíamos extirpar a nuestra clase dirigente, pero bueno, perdón, una digresión. Creo, sí, creo que ahí hay como un llamado de atención respecto a, nada, es una oportunidad, tiene sus ventajas, inclusive si no hacemos nada, pero obviamente si la tenemos en cuenta y la explotamos en el buen sentido de la palabra, podemos lograr que este sea un momento para esto, para aprovechar, enriquecernos en este momento en el que la población de adultos mayores todavía no es tan grande y como estamos viendo que baja la fecundidad, cada vez tenemos que gastar menos recursos en los chicos. A ver, que esto es relativo, en realidad hay una decisión ahí de política de decir, bueno, si estamos gastando un monto y hay menos chicos, hay dos posibilidades. O bajamos el monto y seguimos gastando lo mismo para cada chico, o mantenemos el monto, o inclusive lo incrementamos, ¿no? Por supuesto y hacemos que haya más plata, más inversión en cada chico.
Esto en términos de montos, obviamente que después hay que ver la calidad de esa inversión y es importante pensar la calidad de esa inversión tanto en políticas de primera infancia, en políticas de educación, en políticas de entrenamiento con el trabajo, en políticas de educación superior y obviamente en políticas de, no sé, desempleo, políticas que protejan a los trabajadores, que ayuden a formarlos, a reconvertirlos si es necesario, o sea, reconvertir las capacidades de trabajo políticas que ayuden al sistema productivo. Obviamente, esto es un pantallazo grande eh, y quizás un poco idealista, pero realmente este es el momento en el que Argentina tiene más para aprovechar de esta clase trabajadora que es más grande en número y que hay que ayudar a que en el momento que sea menor el número, también sea mayor la calidad para ser más productivos. Obviamente esto no depende solo de el trabajador individual, sino que son decisiones de política pública y también son decisiones que hay que tomar sobre el sistema productivo en general. Otros riesgos más de largo plazo quizás están vinculados con el sistema previsional, ¿no? Si vamos hacia un escenario de una población más envejecida, cada vez más recursos van a ir hacia los jubilados y jubiladas. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Bueno, hay dos opciones, o que siga representando mucho gasto, ¿no? O que cada vez como sociedad le podamos dar peores beneficios a esos jubilados y jubiladas. Entonces, enriquecerse como país, como sociedad, también es pensar que a futuro ese sistema previsional tiene que ser sostenible para que podamos darle nada, un ingreso digno, un ingreso que les permita vivir a los adultos mayores. Si nosotros... Vos siempre corregime, obviamente que me interesa más tu opinión que la mía, lejos. Lo bueno de estar tan abajo del mar, con tanto trabajo negro, con tanta gente metiendo mano en los recursos de los pocos activos que hacen sus aportes, es que no podemos estar peor. O sea, en realidad, hasta podemos llegar a sentir, si hiciéramos las cosas un poco mejor, podríamos llegar a sentir un aumento de recursos a pesar de que se vaya achicando la cantidad de aportantes, ¿no? Sí, creo que a ver, el aumento de recursos siempre puede venir por una suba en la formalidad, por una mejora en cómo recaudamos, eso es cierto, pero también el aumento de los recursos puede venir por aumentos de productividad, es decir, porque la productividad de cada trabajador o del conjunto de los trabajadores y de los sectores económicos aumenta y por lo tanto, nada, hay más recaudación porque crecimos como país, ¿no? Esa es como una segunda posibilidad. Y en tercer lugar, el sistema previsional puede tener más recursos si hacemos reformas que lo hagan más eficiente, más equitativo, que distribuyan mejor la plata que como la están distribuyendo en este momento. Entonces, ahí hay como tres vías para que haya más plata, si uno quiere, para el sistema previsional. Una, por supuesto, que es por fuera del sistema previsional, que es mejorar la formalidad, ¿no? Y la forma en que recaudamos. Una segunda vía que es esta de crecimiento, ¿no? Si mejora la productividad, va a haber mejores salarios, va a haber más recaudación. Y una tercera que son cambios hacia adentro del sistema previsional, porque inclusive si mejoramos la recaudación y los trabajadores son más productivos, si mantenemos algunas cuestiones que no son equitativas de nuestro sistema previsional, seguimos gastando de manera ineficiente y seguimos gastando mucho también en términos de cantidad. Sabés que hablaba con una experta en trabajo y contaba que en Dinamarca constantemente invertían un punto y medio del PBI en capacitación de los trabajadores justamente para que todo el mundo pueda conseguir trabajo rápido cuando deja el anterior. Me imagino que de alguna manera grafica esta idea que vos estás dando. Sí, sí, ahí desde CIPEC creemos que la formación para el trabajo es una política necesaria en este momento, porque también estamos en un momento en el que el mercado de trabajo está cambiando mucho y muchos trabajos probablemente dejen de existir, se modifiquen, necesiten nuevas habilidades. Y en ese sentido creemos que el Estado no tiene que ser pasivo y esperar solamente a que la gente entienda cuáles son los nuevos trabajos de manera automática, sino que puede tener un rol activo, ¿no? En pensar en cómo capacitar, en habilidades blandas, en habilidades técnicas nuevas,
en cómo incentivar algunos sectores. Entonces creemos que también hay una posibilidad ahí. De nuevo, aprovechar el momento del bono demográfico, invertir más en cada chico que está entrando a la escuela, invertir mejor en nuestra población trabajadora y también, obviamente, empezar a arreglar nuestro sistema previsional para que sea sostenible en el largo plazo y más equitativo, que también es un objetivo de política pública importante, ¿no? Que no solamente gastemos mejor, sino que el gasto no genere grandes brechas de desigualdad. Sabés que siempre es mejor saber que suponer. Un dato que, volviendo al inicio de la charla, un dato que me sorprendió, interesantísimo, es esto de que bajó la tasa de fecundidad en las clases más populares, porque yo hubiera supuesto, y relacionado con el cuidado de la natalidad, seguramente la anticoncepción y demás, yo hubiera asegurado que esa tasa decreciente tenía que ver con las dificultades económicas que estamos transitando durante este tiempo que estás midiendo. Sí, ahí respecto a las causas de la caída de la fecundidad, creo que es uno de los temas, creo, más interesantes, pero también más difíciles de investigar, ¿no? Porque pensemos que la decisión de cuántos hijos quieren tener la familia, si quieren tener hijos, las ideas de cuándo formar familia, de cómo relacionarse, son decisiones que están pasando en cada hogar, en cada momento. Entonces es muy difícil investigar qué está detrás de estas decisiones. Sí, cuando vemos a nivel agregado, vemos esto que decís vos, cayó más quizás en las mujeres con menor nivel educativo, pero en realidad está cayendo en todas las clases sociales, está cayendo en todas las provincias. Y ahora que estamos empezando a ver algunos datos también a nivel municipio, vemos que cayó en todos los municipios de distinto tipo de cantidad de población, de regiones, etcétera. Entonces, lo que vemos es una caída en todos lados de la fecundidad. Sí, lo que vemos es lo que se llama una convergencia, ¿no? Quizás los lugares donde había más tasa de fecundidad más alta o los niveles de ingreso donde había tasa de fecundidad más alta, bajó más, ¿no? Pero en las personas que ya tenían tasa de fecundidad más baja, bajó, pero un poco menos. Entonces, estamos yendo hacia cierta convergencia. Y ahí la causa es difícil, probablemente en cada grupo influyan distintos factores. Pero sí creemos que ahí hay dos cosas importantes. La primera es el acceso a nuevas tecnologías de anticoncepción, como son los métodos anticonceptivos de larga duración. Creemos que eso fue muy importante, sobre todo en el quiebre ese de 2014-2015 fue uno de los factores importantes cuando en el sistema público de salud se empezó a usar la instalación de estos métodos anticonceptivos de larga duración que duran entre 3 y 5 años y que tienen un nivel de eficacia muy alto y que no dependen que la persona se esté acordando, no sé, de tomar una pastilla o decida ponerse un preservativo. Entonces, el ¿Cuáles son anticonceptivo... esos? ¿Cuáles son esos métodos? No, el método anticonceptivo de larga duración básicamente es lo que se llama el chip subdérmico, ¿no? Que es el que se instale y va liberando hormonas que impiden nada, que sea anticonceptivo. Entonces, eso permitió una nueva tecnología que se hizo pública en el sistema público de salud. A los años se hizo también parte del sistema privado y de obras sociales. Entonces creemos que esa nueva tecnología tuvo un rol importante, el mejor acceso a las que ya existían, que eso también se mejoró mucho en los últimos años, pero obviamente no es solo eso, en realidad el cambio más fuerte está en los cambios culturales y sociales que están pasando, que pueden o no estar vinculados, como decías vos, a cuestiones de la crisis económica, ¿no? Pero que tienen la particularidad de que en general, a menor nivel de ingreso, uno veía mayores tasas de fecundidad a nivel, digo, un país, pero también entre países, ¿no? Los países más ricos en general tienen menos fecundidad. Entonces, eso a veces desde CIPEC nos gusta resaltar porque la situación económica argentina, que desde 2014 claramente está complicada en términos de crecimiento, lleva muy rápido a pensar, ¿no? Que bueno, quizás bajó la tasa de fecundidad porque la gente está más empobrecida
Y en realidad lo que uno vio históricamente es que cuando las sociedades se empobrecen o cuando los países son más pobres, la tasa de fecundidad es más alta. Entonces acá tenemos como una cosa que es contraintuitiva y que, nada, es necesario seguir investigando qué es lo que está pasando para que aún empobreciéndonos o aún con esta nada, caída general de crecimiento y de los salarios, la decisión parece más como si nos estuviésemos enriqueciendo, ¿no? Como si fuésemos una sociedad más enriquecida donde cae la tasa de fecundidad. Somos esquizofrénicos hasta en eso, igual es un chiste. Y decime, ¿ustedes se han metido en la cantidad de fertilizaciones asistidas, por decirlo a grosso modo, sin hacer distingos técnicos? Todos los métodos de fertilización artificiales, ponele, para llamarlos bestialmente, pero claro. ¿Han aumentado durante este periodo? ¿Saben eso? La verdad es que no quiero decirte un número porque No se han metido porque lo más probable es que sería interesantísimo, ¿no? Que creciera ese número y esté bajando la fecundidad. Podría ser. Somos bichos bastante sí, raros. sí, ahí creo que también lo que pasa es que en el debate público a veces resaltan quizás estas cuestiones que son más particulares, tanto para pensar si aumenta la fertilidad como si se reduce la fecundidad. Entonces, las cuestiones particulares quizás son las que más resaltan, pero lo que te mueve la vara de la fecundidad es el número grande, ¿no? La decisión general de cuándo tener hijos, cuántos hijos tener y qué tecnologías disponibles hay para cuando se decide tener o no tener hijos. Entonces, obviamente lo particular es lo que resalta, lo que es distinto, pero Es muy importante lo que dijiste, es la diferencia entre la relevancia psicológica, para decirlo de alguna manera, contra la relevancia estadística, ¿no? Es así. sí, es así, inclusive así como lo podíamos pensar para estas cuestiones que uno diría que pueden aumentar la fertilidad, también para las que a veces se piensa digo, la interrupción legal del embarazo como factor de la caída de la fecundidad, en realidad no es así, sabemos que la fecundidad viene cayendo desde mucho antes, sabemos que la cantidad de nuevo de interrupciones voluntarias del embarazo no es suficiente para mover la vara en el dato este estadístico que es el relevante para pensar la dinámica demográfica del país. Interesante para retrotraernos e ir a los debates, por más que los niveles de debate últimamente no son muy altos, los debates cuando se estaba discutiendo por la ley de aborto, ¿no? Así es. Bueno, a ver, interesantísimo el tema al que vos le estás prestando tu atención, nos encanta, así que si tenés ganas vamos a charlar muchas veces. ¿Querés cerrar esta con algo que quieras realzar? Hazlo. Sí, quizás para cerrar, como volver a traer esto de que es entendible la preocupación que a veces se genera cuando uno ve los datos de que cae la tasa de fecundidad, pero entender que no necesariamente es algo grave y que es mejor poner el foco en la calidad y en lo que podemos hacer teniendo en cuenta esta caída de fecundidad, ¿no? Listo, tomar como un dato que están naciendo menos chicos y pensar cómo podemos mejorar nuestras políticas para los niños, para los trabajadores y para el sistema previsional y dejar de prestarle atención tanto a esa cantidad y cómo podemos influir en que suba o baje la cantidad de gente que nace y pensar mejor en qué hacemos como sociedad para aprovechar los recursos que tenemos para cada chico que están haciendo y no preocuparnos tanto por la cantidad que están haciendo. Sí, otra cosa que me enseñaste hoy en realidad, porque es verdad que el debate gira en torno a cosas que vos dijiste que no son tan posibles, no están al alcance de la mano. No es que nosotros agarramos, hacemos una política, o nosotros, los gobiernos, hacen una política de incentivo y de pronto aparecen más chicos, ¿no? Entonces es como un colmo, porque nos creemos más suficientes que lo que verdaderamente somos y no aprovechamos lo que sí podríamos aprovechar dentro de nuestro papel. Exactamente, sí, ahí hay una realidad que las políticas, si uno quiere, para aumentar la fecundidad, tienen dos problemas. En primer lugar, son poco eficientes, es decir, se gasta mucha plata y en general no se han mostrado resultados buenos.
Y el segundo gran riesgo es que se corre por una línea muy fina de vulnerar derechos sexuales y reproductivos de las personas, ¿no? Cuando uno piensa cómo aumentar la fecundidad, una política rápida que uno puede pensar, pero que sería muy dañina, sería dejar de repartir métodos anticonceptivos, ¿no? Y eso no es una buena política. Es importante asegurar que las personas puedan cumplir sus decisiones y que tengan las herramientas para hacerlo y que puedan cumplir su plan de vida sin que el Estado les esté imponiendo si pueden o no hacerlo porque queremos que nazcan más o menos chicos. Impecable, la verdad que hemos disfrutado un montón de este rato que nos regalaste, te lo agradecemos, te mandamos un abrazo y esperamos ansiosos la próxima charla. Muchas gracias. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano A armada. contramano. A contramano.